El tercer retiro parece ser, salvo que el Tribunal Constitucional diga algo distinto, que no está del todo claro, porque a lo mejor la composición del tribunal no va a ser exactamente la misma que la pudo ver antes o que la vio antes, por razones más bien domésticas del Tribunal Constitucional que no viene al caso explicar en este momento, pero parece ser un hecho, ¿cierto? Parece muy encaminada. Incluso hay algunos que se sorprenden de que todavía no haya nadie que haya anunciado el cuarto retiro. Pepe Out, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Está Pepe Out ahí? Hola, Pepe. ¿Me escuchas, Pepe? Sí, te escucho perfectamente. Tú que conoces tan bien la cancha, ya sé que eres futbolero, así que esos términos los entiendes, conoces tan bien la cancha y conoces las áreas, el área chica. ¿A ti te sorprendería que alguien saliera con un anuncio de cuarto retiro? No, para nada. Más bien me sorprendería que no hubiera un cuarto retiro a propósito de la campaña de la próxima elección presidencial y parlamentaria del 21 de noviembre. O sea, tú le atribuyes relación directa a la elección esta aprobación, no necesariamente o no solamente un apoyo a las personas. Bueno, está obviamente relacionado con la proximidad de la evaluación ciudadana, sin duda. Eso hace que una política pública que es evaluada por todos, incluso explícitamente en sus discursos como una mala política pública, porque no apunta justamente a los que están más afectados por la crisis, que son los que o bien ya gastaron o su trabajo es informal y nunca cotizaron. Por otro lado, hasta el año pasado estábamos hablando de aumentar el ahorro y resulta que ahora lo estamos vaciando progresivamente. Ya van, si se aprueba este tercer retiro, vamos a llegar a 50.000 millones de dólares retirados. Son 50.000 millones de dólares que habrá que compensar durante varios años para comenzar a estar en la situación que estábamos antes del primer retiro, que ya era una situación mala desde el punto de vista del objetivo nacional de conseguir pensiones dignas. Considerando de que desde David Bravo en adelante, los especialistas, los de derecha, los de izquierda, los del gobierno de la concertación, de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, más bien es consensuado que es una mala política pública los retiros. Considerando eso, ¿a ti te había tocado en los años de parlamentario que se discutiera o que se estuviera a punto de aprobar una ley, pese a que haya consenso en que técnicamente es dañina? ¿Te había pasado algo de este estilo? En este extremo no, pero tampoco me había pasado que el país estuviera afectado por una pandemia y un estado de ánimo como este. Tampoco me había pasado que la Constitución y las reglas del juego y el sistema político fueran puestos tan en cuestión. Tampoco me había pasado observar entre mis colegas una especie de pánico a un posible tsunami electoral que pase por encima de todo el establishment político. Tampoco me había pasado ver emerger un liderazgo desde la crítica al sistema desde dentro, como el de Pamela Giles. En fin, hay varias cosas nuevas en la política que no nos habían ocurrido en periodos anteriores. Muchas cosas nuevas, tú que eres especialista y analista en esto, nuevas pero mejores, algunas mejores y peores, o nuevas y más malas. Bueno, para el grosor y para el espesor democrático institucional que requiere un país. Yo sinceramente pienso que el estallido y la reacción que genera fue positiva y va a ser leída positivamente en el futuro, porque vamos a tener una nueva constitución, porque probablemente a partir de esa nueva constitución se constituya un nuevo pacto social, porque la respuesta de la democracia va a ser, me imagino yo, profundizar la democracia y no regresar o revertirla. Pero claro, la pandemia nos va a dejar una crisis, nos va a haber hecho vivir un periodo muy complejo que por supuesto ha alterado
no solo nuestras condiciones materiales de vida, sino también las mentales y espirituales. Pepe Out, leí una columna hoy y lamentablemente no recuerdo de quién, me encantaría citarlo porque por derecho de autor, que decía que hay políticos que hoy día, respecto del retiro del 10%, que con platas de los ahorros privados de las personas están pagando sus campañas políticas porque están apareciendo como simpáticos, populares, el costo lo pagan quienes sacan plata de sus propios ahorros individuales y ellos entonces quedan mejor posicionados para una siguiente elección. Y tú ayer en una entrevista que te hice en Radio Duna hablaste algo así como de cohecho también en este caso. ¿Por qué no nos explicas? Cohecho institucionalizado, en el sentido de que claro, y al revés, yo no sé si probablemente muchos televidentes no saben lo que era el cohecho, pero hubo una época en que cada candidato o cada partido tenía una cédula de un color determinado y por lo tanto alguien solía pasarle un zapato, el zapato izquierdo cuando entraba con el papel a la urna y el zapato derecho luego de haber votado, ¿ah? O la mitad de un billete, en fin, había muchas técnicas que terminaron con la cédula única, porque allí estaban todos los candidatos, entonces el pagador ya no podía saber por quién había votado la persona que había recibido ese recurso. Y aquí, fíjate que esto comenzó antes, ¿eh? Porque yo recuerdo la primera ley que aprobamos del presidente Piñera fue un bono comprometido en campaña. Y fíjate que al segundo día de abrirse el periodo legislativo, lo que estábamos haciendo era aprobar el compromiso de campaña de un bono hecho en campaña, es decir, si yo gano, voy a entregarle un bono. Y ese precedente obviamente probablemente se repita y se seguirá repitiendo. No me extrañaría que en la campaña presidencial haya alguna candidatura que ofrezca ya no un cuarto retiro, sino el retiro íntegro de los ahorros. Y como tú bien sabes, la gente siempre tiene más necesidades que recursos disponibles. Siempre. Sí, y segundo, son escasos. Siempre preferirá más dinero en el bolsillo que dinero para gastos futuros, hipotéticos, en 20 o 30 o 10 años más. Ya, pero perdón, Pepe, por eso es que todos los sistemas de pensiones de reparto, capitalización individual, mixto, como fuera, todos son obligatorios, porque nos sacan una parte actual para que la usemos cuando estemos en retiro, ¿no es cierto? Estemos ya jubilados. Por eso es obligatorio y en todas partes del mundo, eso no es gran novedad. Y eso fue una conquista de la izquierda chilena y mundial. La cotización obligatoria para la previsión. Antes cada uno se arreglaba con sus propias uñas. Este sistema es demasiado individualista, por supuesto, pero los retiros nos han llevado a hacerlo todavía más individualista. Fíjate que esta sensación de que el ahorro es exclusivamente mío y lo tengo que poder usar cuando yo lo necesite y cuando yo lo quiera, es algo que está metiéndose, gracias además, paradojalmente impulsado por mis propios compañeros en la izquierda, rompiendo ese principio sacrosanto de que la cotización es obligatoria y es para la vida futura. Porque fíjate que las encuestas muestran que después del primer retiro subió la proporción de personas que dicen o que prefieren que la cotización adicional que se esté discutiendo sea íntegramente dedicada a la capitalización individual. Cuando todos los técnicos, incluido la Comisión Bravo, y yo soy entusiasta partidario de eso, dicen que es necesario también un ahorro colectivo, que es necesario también un componente de solidaridad intergeneracional, es decir, que con tu cotización se complementen las pensiones actuales de los adultos mayores. Claro. En fin, todo eso, creo yo, va a retroceder como posibilidad. Primero porque habrá menos recursos y segundo porque la gente habrá asumido
que sus ahorros son íntegramente suyos y para disponer de ellos cuando se defina. Porque hoy día es la pandemia, pero suponte mañana una nueva crisis asiática o un desempleo de 2 dígitos. Las crisis vienen. Misma razón, misma disposición. Y por lo tanto, si esto continúa, estamos condenados al vaciamiento del ahorro previsional. ¿Cómo lo ves tú en el Tribunal Constitucional si es que el gobierno termina llevando esta ley? Mira, yo tengo dudas, fíjate, respecto, no soy yo jurista, ni tengo formación de abogado, pero me resulta difícil entender que una reforma constitucional pueda ser inconstitucional. Y efectivamente la cosa estuvo empatada en el Tribunal Constitucional y el voto dirimente fue la presidenta del TC. Y yo no sé si todos los votos permanecerán iguales en esta valoración. No sé si la situación conflictiva en que se encuentra la presidenta y sus relaciones con los demás integrantes influirá en esa decisión. Así que no se sabe si va a poder votar incluso. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que esperar porque incluso falta otra Cámara, la Cámara Alta, el Senado, que vea este proyecto. Pepe Out, como siempre. Ahora, ¿sí? El gobierno podría hacerlo ahora, perfectamente. No necesita esperar el final del trámite. Perfecto, puede hacerlo antes. No basta ir haciendo las reservas de constitucionalidad, sino que lo puede hacer antes. Exactamente. Pepe Out, gracias como siempre por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, chao. Buenas noches.